Bienvenidos a un nuevo video de mi curso de Sibelius. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la herramienta de inspector, ¿sí? Se encuentra aquí, dice, muestra el inspector que te permite editar las propiedades avanzadas de todos los objetos de tu partitura. Bueno, al abrirlo se nos despliega este cuadro donde tenemos múltiples opciones: mostrar, ocultar objetos, ver la partitura general o ver las partes. Abrimos una partitura en formato de partes de guitarra. La tenemos aquí. Y allí también podemos modificar algún parámetro que necesitemos. El inspector es una forma de configurar al máximo opciones avanzadas del programa, ¿sí? Por ejemplo, si le doy aquí a invertir, ven, me invierte el sentido de las plicas, ¿sí? Con esto le cambiamos el tamaño a las notas, el tamaño de las cabezas de notas, la altura, en sentido horizontal o vertical. Con esto mostramos o no las claves, la barra de compás, la armadura, los corchetes. Aquí tenemos 5 compases comprimidos, por ejemplo. Vamos a seleccionar uno. Y si le damos a dividir, ven, me separa un compás de esos 5 que estaban comprimidos, por ejemplo. Y lo puedo seguir dividiendo con esta opción que dice dividir compás de espera. Esto es para marcar un final de sección a un nivel más avanzado. Seguimos adelante. Ven cómo podemos modificar de forma más precisa el tamaño de los sistemas, de los pentagramas. Podemos modificar el tamaño de las melodías. Ven, tenemos distintas medidas. Esto es muy útil cuando queremos reducir la cantidad de páginas de una partitura, por ejemplo. Seguimos viendo configuraciones. Vamos a filtrar por silencios. Seleccionamos todos los silencios. Y ven que con esta opción podemos manipular la posición de los silencios. El inspector es básicamente eso, es configurar al máximo posiciones de algunos parámetros, por ejemplo. También podemos manipular el texto desde aquí. En esta plantilla de inspector tenemos un apartado para el texto, donde podemos modificar el tamaño, por ejemplo, desde aquí. Como podemos apreciar, se modifica según el número de tamaño que le damos.
También podemos modificarle la fuente al texto que tengamos seleccionado. Por ejemplo, voy a elegir, a ver, algún tipo de fuente que me interese, por ejemplo esta. Podemos ver cómo impacta rápidamente en nuestra partitura. ¿Sí? Por ejemplo, me gustó este tipo de fuente, le subo el tamaño y así quedaría el título de mi partitura. También tenemos opciones para alinear. Por ejemplo, acá le estoy modificando la fuente y el tamaño a lo que es el apartado del nombre de compositor. Puedo modificar la alineación siempre que corresponda. El ángulo, hasta el ángulo podemos modificar del texto. La separación de las letras. El marco del texto, si tiene un fondo o no. Seguimos adelante explorando esta función de inspector. Bien, aquí estábamos probando el tema de las repeticiones, ¿sí? En este apartado de reproducción podemos manipular la cantidad de repeticiones, ¿sí? Sí, modificando estos parámetros podemos modificar parámetros MIDI, como lo son la velocidad de las notas. Como podemos ver, se aplica. La velocidad viene a ser en analogía, viene a ser una analogía al volumen. Hablando de notaciones MIDI, ¿no? Tenemos otros parámetros como la posición inicial en vivo. Es como que si queremos que se retarde un poco la primera nota o que suene un poco más rápido, la duración de la reproducción. Ven como al modificarlo a mayor número suena más largo. Esto solo afecta a la reproducción en vivo. Manipular la duración de un calderón, por ejemplo. Estas son una de las tantas funciones del inspector, manipular a fondo ciertos parámetros del programa. Espero que les haya sido de utilidad y seguimos adelante.